Bueno, no es necesario usar el micrófono para que ustedes escuchen. Sin embargo, como todo esto está siendo grabado y después lo ponemos en el blog y también va al sitio del Instituto Goethe, normalmente no tenemos otro remedio que usarlo. De la misma manera, cuando convirtamos esto en una conversación y todo el mundo participe, antes de decir algo o de preguntar o hacer el comentario que quieran, esperen a recibir el micrófono, porque si no queda una sola parte y es mucha la gente que sin estar presente en las sesiones del club lo ve después a lo largo del tiempo y no solamente en Buenos Aires. Bueno, como decía Sofía, es la segunda reunión del Club de Traductores Literarios en el Instituto Goethe. Normalmente el club se reúne una vez por mes, para quien no lo sepa, y hacemos distintas actividades que giran siempre alrededor de la traducción, de distintos aspectos de la traducción, ya sea desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista administrativo, político, etcétera, etcétera. Hay un blog, el blog del Club de Traductores, que se alimenta todos los días, donde todos los días ponemos noticias que están vinculadas o a la traducción o al mundo de la lengua castellana o al mundo editorial. Y últimamente estuvimos poniendo algo, se los comento por si no lo saben. Estamos haciendo una especie de pequeña cruzada a través de una solicitada, justamente repudiando lo que hizo la Universidad de Buenos Aires al integrarse al consorcio que el Instituto Cervantes y Telefónica de España están liderando junto con la UNAM de México y la Universidad de Salamanca para lograr una especie de hegemonía respecto al certificado de probidad del castellano. Nosotros en Argentina desarrollamos un certificado que se llama CELU, que durante muchos años estuvo en paralelo con el DELE de España. A lo largo del tiempo hemos logrado exportarlo a unos 11 países, algunos de ellos importantes, pero los españoles no tienen ningún tipo de competencia. Entonces, de una manera completamente espuria, en la Universidad de Buenos Aires, sin la participación de los especialistas que trabajaron en el CELU en su momento, y cerrándole las puertas nada menos que a el titular de Historia de la Lengua Española, que aparte es el presidente de la Academia Argentina de Letras, votaron asociarse con el Instituto Cervantes, de manera tal que las facultades de veterinaria, de ciencias económicas, odontología, farmacia, medicina, ingeniería, lograron imponerse a la Facultad de Filosofía y Letras, a la de Ciencias Exactas y a la de Sociales, para este negocio, otra palabra no hay, que fue anunciado, para colmo, en el Congreso de la Lengua de Puerto Rico aproximadamente un mes antes de que fuera aprobado en el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, hemos convocado a instituciones de la lengua de todas partes del mundo, incluida España, así como escritores, traductores, correctores, editores, gramáticos, lexicógrafos, lingüistas, filólogos y muchas otras personas que están también vinculadas al mundo de la lengua, a que firmen una solicitada de repudio que todos los fines de semana colgamos en el blog del club, y la cual ya se ha ocupado la prensa en varias oportunidades, tanto en Clarín, en Nación, Página 12, en varios diarios de México. Próximamente van a dedicar un suplemento entero a eso en el país del Uruguay, etcétera, etcétera. O sea que si hay alguien que quiere participar y no haya firmado, está invitado a hacerlo. Y normalmente nos programamos reunirnos acá en el Instituto Goethe el segundo martes de cada mes, cosa que no hemos cumplido en la primera reunión, que no estamos cumpliendo ahora y que muy probablemente no cumplamos en la próxima. Lo que sí es cierto es que nos vamos a reunir un martes, y consulten el blog del club, al que entran vía el Google. Ahí van a estar las actividades anunciadas, también por supuesto en la página del Instituto Goethe, y esta semana ya vamos a estar definiéndolo e informándolos, si no nos matan. ¿Perdón?
la señora Bajita, que está ahí, que es la cofundadora del Club de Traductores Literarios, en el caso de que no estén en el mailing del club, le pasan el mail de ustedes y muy eficientemente, una semana antes de la actividad, llega la información y demás. No sé si está haciendo algún otro tipo de negocio, pidiendo dinero y demás, pero eso no forma parte del club. Bueno, tenemos una invitada muy especial en el día de hoy. Aquí a mi izquierda está Lorisa Martin. Ella es canadiense, es un caso muy curioso en muchos aspectos. Nació del lado inglés, de familia de lengua inglesa, y cambió de lengua, y actualmente, aparte de ser escritora y muy buena narradora, en francés, traduce generalmente del inglés al francés. Según me comentaba hace un rato, últimamente está incursionando en el otro sentido, pero como es muy perversa, también traduce del castellano al francés, y dentro del castellano al francés ha elegido, pobrecita, la Argentina, donde ella tradujo a Gustavo Nielsen, por ejemplo, entre los narradores, a Leila Guerriero, y entre los poetas por el momento, Sandro Varela y Alejandro Croto. Lori viene de un país bilingüe, seguramente parte de su charla va a estar centrada en eso, habla corrientemente castellano sin ningún tipo de problema. De hecho, es asombroso lo bien que puede llegar a hablar una persona tan flaquita. Pero seguramente cuando llegue el momento de las preguntas y demás pueden dirigirse en cualquiera de los idiomas oficiales del Instituto Goethe en el día de hoy. Bueno, Chipi. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, tengo la impresión de ser Maya Vizcarrano, de estar dando clases, lo cual hago también porque también soy académica, pero prefiero estar con un público muy especializado, hablando de temas que son de interés, ¿no? Y supranacional, digamos. Creo que las situaciones son distintas, pero igual algo tenemos en común, y por eso hace mucho. Después lo podemos ver con la discusión que vamos a tener después. Bueno, entonces gracias por presentarme, Jorge, gracias por la invitación de parte del club, gracias al instituto, que estoy muy feliz de estar acá con ustedes, que vengo a menudo a Buenos Aires, que me encanta, y que tengo puesto un vestido de diseño argentino que compré allá. Entonces, ustedes ven que estoy, bueno, pero muy de acá, ahora que me encanta. Bueno, no sé si sabrán mucho de Canadá. ¿Algo sabrán? ¿Un poquito? ¿Qué sabrán? ¿Qué sabrán? Que hace frío todo el tiempo, ¿sí? Que somos muy buena gente, ¿no? Con buenos modales. ¿Qué más? Que tenemos cantantes súper famosos como Celine Dion, y también buenos como Leonard Cohen, ¿no? Que tenemos un premio Nobel ahora con Alice Munro, que se lee acá, ¿no? ¿Alguien lo habrá leído? ¿Sí? ¿Esto? Bueno, entonces voy a empezar saludándolos como se saluda en mi ciudad, en Montreal. Cuando uno entra a una tienda, un negocio, algo así, el saludo es así, prepárense, ¿no? Bonjour, hi. Es así. Y después el cliente o la persona que necesita atención, puede ser también en oficinas de gobierno, lo que sea, contesta en su idioma y la persona sigue con el del cliente, ¿no? Bueno, es así, pero eso pasa en mi ciudad, es la peculiaridad de mi ciudad que me gusta mucho, a gente a que no le gusta ese tipo de vacilación entre dos idiomas, ¿no? Porque dicen, ¿qué es eso? ¿Por qué no puede haber uno para todos y que todos sepan, ¿no?, qué va a pasar? Pero a mí ese tipo de duda me gusta mucho, me parece que como fuente, otra inundación será, ¿no? Me parece como fuente de creatividad. A mí me gusta mucho vivir como así en una zona un poco fronteriza. No sé si habrán visto eso en Barcelona, por ejemplo, y las ciudades bilingües no son tantas, pero me parece que son lugares interesantes de visitar y de vivir. Bueno, entonces esa es mi ciudad. Empiezo con una estadística sobre mi país que me parece que es interesante. Somos muy pocos, ¿no? Somos 35 millones, lo cual no es nada, o sea,
tenemos el 0.5% de la población mundial, pero un 10% de la traducción que se hace en el mundo se hace en Canadá. O sea, entre el 0.5 y el 10% de la traducción hay una brecha enorme, ¿no? Eso significa que tenemos sí un país, digamos, bilingüe, sí lo es y no lo es. Se lo explico, o sea, oficialmente lo es. Hay realidad y ficción en ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Hay una realidad histórica que también es una ficción, que es la cuestión de los dos pueblos fundadores, se dice. Habrán escuchado hablar de eso los franceses primero, después los británicos, ¿no? Y por eso, teóricamente, tenemos un país que es bilingüe. Y hay la obligación de traducir documentos del gobierno federal, algunas provincias también, todo lo que es empresa de tipo nacional se traduce. Y les traje unos regalos que son ejemplares de la revista de Air Canada, ¿no? Y bueno, pueden circular y ustedes pueden ver que hay poco contenido, hay más fotos que contenido, la verdad. Pero lo interesante es que aparece todo 2 veces. Aparece, van a ver una frase, si es una entrevista, hay una respuesta cortita así, y después aparece directamente debajo la traducción. Y si bien el contenido no siempre es extraordinario, la traducción sí lo es muy buena, ¿no? Está muy bien hecha y eso es algo, digamos, típico en cierto sentido de cosas que se hacen en Canadá. Entonces hay un mercado enorme, primero de traducción comercial, y no sé si ustedes habrán visto, y bueno, digamos, todo lo que es lata, paquete, embalaje, todo eso, todos los productos de consumo en Canadá, la etiqueta aparece en 2 idiomas, ¿no? Y entonces cuando yo era chica, así empecé a descubrir el francés, porque mis padres tenían cosas en las mesas así, y yo miraba y me aburría mucho en la mesa porque estaba prohibido leer, ¿no? Y entonces yo miraba las etiquetas y así fui descubriendo otro idioma, ¿no? Y hay mucha gente, después lo hablé con muchas personas y muchos bilingües de Canadá empezaron así, leyendo etiquetas, ¿no? Entonces, algo bueno tendrá, ¿no? Bueno, entonces, hay un mercado así, comercial, que es muy importante. Pero van a ver, y aparece un ejemplo muy concreto de aquello en la revista. Son 2 idiomas oficiales, pero iguales no lo son, ¿no? Porque no todo el mundo obviamente es bilingüe y tampoco tienen el mismo prestigio, digamos, las 2 lenguas, ¿no? O sea, viviendo en América del Norte, en francés, somos muy pocos. Somos 7 millones de quebequenses, 7 y medio, ¿no? 7 millones y medio, entre los cuales 6 millones hablan francés. Entonces, en América del Norte, con Estados Unidos, es muy poco, ¿no? Entonces, el peso lingüístico, cultural, económico que tenemos es muy poco. Igual, bueno, a eso de la traducción comercial y también porque Canadá teóricamente es un país bilingüe, pero se dice que es un país bilingüe, pero con pocas personas que lo son, porque muchos no lo son, ¿no? La ciudad más bilingüe obviamente es la mía, es Montreal, y hay muchas personas, que cambian de idioma, claro que sí, pero no se ve en muchas partes, ¿no? O sea, en muchas provincias los que hablan francés pueden ser el 5% o menos, ¿no? A veces mucho menos, ¿no? Pero bueno, después, ¿qué pasa? Está la traducción literaria, obviamente, y porque tenemos el país bilingüe, tenemos también algo que se llama Conseil des Arts du Canada, en inglés Canada Council for the Arts, porque todo tiene 2 nombres, ¿no? En Canadá, y ellos tienen un programa de subsidios para la traducción literaria. Y lo que pasa es que si no fuera así, habría muy poca traducción en Canadá. Todo lo que se haría en Francia o no se haría, ¿no? Y entonces el gobierno canadiense
da subsidios para traducir a autores canadienses, pero el traductor también tiene que ser canadiense y la editorial también, ¿no? Y entonces se puede traducir entre los dos idiomas oficiales y hay un pequeño programa también para otros idiomas o para exportación, traducción de autores canadienses en otros países. Fíjense que si ustedes quieren traducir a un canadiense, hay subsidios del gobierno canadiense, ¿no? Bueno, pero lo principal, ¿no?, es subvencionar entre francés e inglés. También hay lo que se llama el Prix du Gouvernement Général, Governor General's Award, que son premios de literatura, de novela, de ensayo, de poesía, de teatro y también de libros infantiles y de traducción. Entonces, hay un premio por año del francés al inglés y al revés, ¿no? Y son premios interesantes de $25,000, lo cual es bastante, ¿no? Y quieren saber cuánto gana un traductor literario en Canadá. Se paga por palabra, es 18 centavos por palabra. O sea, un libro de 100,000 palabras y son $18,000. Dólares, sí. No, canadienses. Hay que agregar un cero más o menos, un poquito más. Es menos que el dólar norteamericano, ¿no? 11 más o menos ahora ese tipo. Bueno, eso. Y entonces, ¿qué pasa con eso? Hay bastante traducción, hay dificultades porque lo que pasa es que si bien pagan bien, después hay que renunciar a los derechos de autor. O sea, se renuncia directamente a la propiedad del texto. Hay una cláusula así que el editor compra la traducción y se siente muy listo. ¿Por qué? Porque no paga el editor, sino que paga el consejo de que les hablé, ¿no? Entonces, el editor se queda con una traducción de que es dueño, ¿no? Pero que no lo compró. Entonces, es un capitalista muy astuta porque después puede vender algo que nunca tuvo que comprar, ¿no es cierto? Y entonces ahora pasa mucho que hay coediciones con Francia, porque otro tema, obviamente, es que, bueno, somos pocos en habla francés en América del Norte, pero también somos pocos respecto a los franceses, que son 10 veces más y que tienen, bueno, un peso histórico, cultural, económico, todo, que no tenemos, ¿no? Pero igual es posible a veces colaborar con ellos, no siempre es fácil, ¿no? Pero se negocian cosas. Y una cosa que se ha puesto, bueno, un poco de moda, digamos, es hacer coediciones. Puede ser que bueno, porque es interesante para los franceses, porque pueden comprar una traducción ya hecha y les cuesta mucho menos que volver a traducir, ¿no es cierto? El editor canadiense está contento, como dije, porque vende algo que nunca tuvo que comprar. El autor está contento porque hay más distribución, ¿no es cierto? Y bueno, y los traductores, si bien no ganan ni un centavo más, ¿no? nada, porque ya renunciaron, ¿no?, a la propiedad del texto, también están contentos porque, bueno, es más visibilidad, es más prestigio, y como somos una ex-colonia, siempre nos importa algo, la opinión, ¿no?, de ellos, y publicar en Francia es prestigioso, ¿no? Entonces, tenemos muchos libros que después se vendieron a editores franceses y que tienen más visibilidad, así. Y bueno, eso es algo que pasó antes no era así, porque los franceses decían que no se podía traducir bien en Canadá. Ustedes conocerán, ¿no?, el soberbio de los europeos, ¿no? Bueno, algo sabrán del tema, ¿no? Y bueno, fue así, pero ahora, no sé si es por el tema económico o lo que sea, pero los autores canadienses se fusionan un poco de moda también, y entonces, bueno, eso hacemos. Pero no siempre es fácil. ¿Por qué? Porque está la cuestión del léxico, ¿no?, que es distinto, ¿no? No tenemos algo como ustedes, como el buceo y todo eso, pero el vocabulario, saben lo que es, ¿no? El vocabulario de todos los días es muy distinto, ¿no? Las cosas básicas se dicen de otra manera. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, ¿quién va a ganar? Hay que negociarlo, a veces es complicado, y las traducciones hechas en Francia
de lo que pasa en Canadá suelen ser malísimas en cierto sentido. O sea, pueden estar muy bien escritas, eso, el estilo está bien, pero lo que pasa es que ellos no saben cómo se dicen las cosas en América del Norte, o no saben qué son directamente o no saben cómo se llaman. Les doy un ejemplo. Tradujimos a Mónica Richler, por ejemplo. No sé si les suena, no se conoce mucho aquí, ¿no? Bueno, se tradujo un poco en España, pero bueno, es un autor canadiense judío que murió en el 2000, más o menos, y que habla mucho de la ciudad. ¿Pueden repetir el nombre? Mordecai Richler. Bueno, y habla mucho de la situación, de las instituciones, de las calles, de toda la vida cotidiana, ¿no? Y un par de libros suyos fueron traducidos en Francia. Es increíble, increíble, porque les expliqué que todo lo oficial en Canadá tiene dos nombres. Por ejemplo, en la novela esa se habla de National Film Board, que en francés es l'Office National du Film. Bueno, ¿está bien? Y el traductor francés puso le Conseil National du Cinéma, que no existe, ¿no? Y entonces lo inventó todo, pero no se puede inventar algo que ya existe, ¿no? Que eso es una arrogancia, pero increíble. Entonces, cuando vuelve la traducción a venderse en Quebec, la gente mira, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Es como un espejo deformante, ¿no? Y las cosas quedan, pero rarísimas, ¿no? Entonces, bueno, eso es un tema que tenemos. Y bueno, ¿qué más puedo decirles? No sé. El tema tal vez de los traductores, ahora hay un debate sobre si hay que ser autor para ser buen traductor. Obviamente no es así, ¿no? Pero se puso de moda el tema, ¿por qué? Porque lo que pasa es que los autores venden muy poco, ¿no? El mercado es pequeñísimo, entonces hay muchos autores que van a decir, con mi último libro, no sé si pasa acá, con mi último libro, mi traductor ganó mucho más que yo. Y puede ser así, sobre todo si se trata de un libro, ¿no? De muchas palabras, porque se paga la traducción por palabra y las ventas no corresponden a la extensión del libro. Entonces, hay muchos autores que se han dado cuenta de que se puede ganar plata así, traduciendo. Y algunos saben muy bien inglés y otros no. Y otros, bueno, se pusieron muy arrogantes y dijeron, eso salió en los diarios y todo, que hay que ser autor, que solo los autores pueden hacer un buen trabajo. Y bueno, obviamente no es así, pero es como una discusión, un debate, pero un poco feo que estamos teniendo ahora. Bueno, básicamente, bueno, empezamos así, ¿no? ¿Y te parece? Sí, está muy bien. Yo tengo toda una serie de preguntas para hacerte y después pasamos que sean fáciles, por favor. No son fáciles. Son muy difíciles y algunas implican problemas morales. No sé si vas a... Uy, no sé. Ustedes me ayudarán, ¿no? Bueno, no, la primera cuestión, algo que no dijiste. Vos, aparte de traducir, vos traducís a dúo con tu marido, que también es traductor. ¿Cómo hacen ese trabajo a cuatro manos? Y bueno, hicimos muchas cosas distintas. Empezamos, el primer libro que tradujimos, que hace mucho, hicimos una cosa pero totalmente loca, que cada uno empezó traduciendo por un lado y después juntamos el texto y elegimos como las partes que nos parecían mejores. Pero ustedes pueden imaginarse que ganarse la vida así es imposible, ¿no? Además era un libro muy difícil, pero creo que aprendimos mucho así. Y después hicimos muchas cosas. A veces hubo libros con dos voces narradoras, entonces separamos. Eso me parece que está bien, porque hay una distinción muy marcada así entre las voces. Pero lo que pasa es como que yo soy académica y además él hace la primera versión y a él le gusta traducir y a mí me gusta más finalmente revisar. Y bueno, y voy así, ¿no? Y así, y hacemos varias versiones así y nos sale bastante bien.
Bueno, dice, no sabe bastante bien y ese premio que existe, la traducción, creo que ¿cuántas veces ganaste ese premio? Solamente 3. Solamente 3. O sea, son $75.000. No, porque al principio era menos, va aumentando. La primera vez fueron 10, la segunda 15 y esta vez 25. Por eso te compras estudios en Claro. Bueno, esa es una cosa. Otra cosa que quería preguntarte era, bueno, vos sos autora y tengo entendido que pasaste por las dos experiencias. Primero por haberte traducido vos misma del francés al inglés y luego por tener un traductor que te tradujo y demás. ¿Podés describir un poco cómo fueron las dos secuencias? Son cosas tan distintas, ¿no? Y bueno, primero ya había escrito algunos textos que bueno, les puse microrelatos, pero no todos son relatos. Los que traduje son más bien como instantáneas, un poco poéticas, ¿no? Y después, mucho tiempo después, los escribí en francés, hace mucho, y después en algún momento me dije, ¿qué pasa si intento algo en inglés con eso? Y me puse a trabajar y obviamente cambié absolutamente todo. O sea, no queda casi nada de lo que había, queda la historia, la trama, digamos, porque hay una, pero finalmente cambié todo y me parece que cuando uno se traduce a sí mismo hay que ser así, o sea, iba a decir hay que ser así, pero no es así, porque cuando traduzco no lo hago, ¿no? O sea, alguien que, ¿no? que lo hace con textos de otra persona es un monstruo, es un criminal, no tiene ética, ¿no? Me hablaste de problemas morales, eso sería un problema moral grave, ¿no? Cambiar el texto, ¿no? Pero cuando uno se traduce a sí mismo es posible, incluso yo no puedo hacer de otra manera. Entonces me fascinó el ejercicio y tengo una charla de 40 minutos sobre el tema que no lo voy a hacer, pero es interesante porque saco, agrego, cambio todo y finalmente me parece que son dos originales, ¿no? Pero muy distintos. Y me parece que como hice la traducción, mucho tiempo después, también la traducción es testigo de cómo cambié yo mientras tanto, ¿no? Como veo las cosas de otra manera que cuando los escribí primero, que habrán pasado unos, no sé, 15 años, y también es como o sea, la diferencia que yo veo, que yo vivo entre los dos idiomas, parece también en la traducción, ¿no? Porque si cambié de idioma, por algo fue también, y uno vive de manera distinta, es distinto, ¿no? Cuando cambia de idioma, si es que habla muy bien el idioma en cuestión, ¿no? No estamos hablando de pedir un café, sino de hablar verdaderamente, de cambiar de cultura, todo eso. Y hace un año más o menos, y una novela que escribí se tradujo al inglés y trabajé con el traductor que es irlandés y que renunció casi a su idioma, o sea, traduce pero no lo quiere hablar. Vive con una alemana y se hablan en francés, viven en Quebec y bueno, es un tema, ¿no? Y colaboramos porque él empezaba, tenía poca experiencia y fue muy interesante también hacerlo porque yo le di algunas ideas que él no se habría atrevido, ¿no? Y después me dije, bueno, habría podido traducirla yo, pero habría sido otra novela totalmente, no habría sido una traducción, sino otro libro, tal vez con el mismo título, pero otra cosa, ¿no? Entonces es un tema, bueno, así. Bueno, otra cosa, justamente ya que decís esto, es ¿en qué medida interactúas vos con los autores? Porque entiendo que tradujiste a muchos autores contemporáneos, vivos, y con algunos de ellos estuviste en contacto y demás mientras traducías. Bueno, ¿podés describir ese trabajo? Bueno, eso no pasa cuando uno traduce Madame Bovary, ¿no es cierto? Afortunadamente. Pero sí, casi siempre traduje a vivos, ¿no? Y 2 veces a muertos. Malcavicho murió hace unos cuantos años y a mí me gusta mucho tener la posibilidad de hacer consultas. Hay traductores que siempre están metidos con los autores, que quieren salir a comer con ellos, bueno,
eso, hacerse amigos de ellos. Y alguna vez me pasó, pero bueno, básicamente es al final para ver algunas dudas, pero no son dudas en general lingüísticas porque tengo el inglés nativo, entonces no me hago preguntas de ese tipo, no, sino que a veces hay ambigüedades, hay contradicciones entre una parte y otra, hay algunas determinaciones, ¿no?, que tomar, pero bueno, no siempre tengo mucho contacto con los autores, depende. A esta altura del partido, después de los muchísimos libros que tradujiste, me imagino que elegís los proyectos con una cierta libertad. Pero también me imagino que tenés encargos de vez en cuando, y a veces alguno de esos encargos puede ser un texto que no está bien escrito. Eso suele pasar, a veces pasa. ¿Y qué es lo que haces en esos casos? Uy, hay que esperar que sea muerto el autor, ¿no? Si el otro está muerto, no pasa nada. No es así. No, y eso pasa sobre todo con ensayos, a veces, no siempre, ¿no? Porque hay ensayos también muy bien escritos, ¿no es cierto? Pero a veces algo que se hizo muy rápido porque era un tema de actualidad o algo así, y yo pienso que hay que corregir, o sea, hay que decirse qué quiso decir, a veces hay que adivinar, ¿no? Y si uno hace eso cuando traduce, ¿qué va a pensar el editor de uno? No puede ser, ¿no? Es imposible. Entonces la traducción tiene siempre que ser mejor que el original, en cierto sentido, más correcta, mejor escrita, en cierto, más clara, no. Y no hay que abusar de eso, ¿no? Pero sobre todo si es ficción y si hay oscuridades, claro que tienen que quedar, ¿no? Pero a veces sí hay que corregir, que mejorar, entre comillas, ciertas cosas, que no hay más remedio, ¿no? Me parece. Y la primera parte de la pregunta sobre encargos, ¿no? Y ahora tenemos muchos, porque cuando empezamos no es así, hay que ir a ver un editor, hay que ponerse de rodillas, ¿no? Suplicarle, ¿no? Y todo, y nunca sale el proyecto, o sea, hay que trabajar mucho con propuestas, ¿no? Eso cansa y lleva mucho tiempo, y bueno, empezamos así, y después, la primera vez que ganamos el premio, te da visibilidad, te da plata, pero también te da eso, ¿no? Y después, bueno, uno va, adquiriendo contactos, porque cuando empezamos no conocíamos a nadie, ¿no? Y ahora sí, tenemos buenos contactos, obviamente, en el mundo de las editoriales, y tanto en Quebec como en Francia, ¿no? Pero al principio cuesta, y hay que empezar, ¿no? Siempre es lo que cuesta, ¿no? Pero tenemos encargos, y yo leo el libro primero a ver si nos gusta, y si no nos gusta, o si pasa algo con un tema que me parece mal, no lo hacemos. Vos antes hablaste de los problemas de traducción que había cuando ustedes usan el francés de Canadá respecto del francés de Francia, cuando ese texto vuelve a ustedes y demás. ¿Qué pasa cuando ustedes reciben los textos, imagino en forma mayoritaria, los textos franceses, con un francés que les es ajeno, un poco como a nosotros nos pasa con el castellano de España, cuando recibimos los textos traducidos en España? Digamos, la gente se queja, la gente está contenta, ¿qué es lo que pasa con eso? No, la gente, estás hablando ahora de lectores en general. De lectores. Sí, la gente se queja, claro, y cuando sale la reseña del libro en los diarios pone, el libro está bueno, pero la traducción pésima, porque se hizo en Francia. No, es más o menos el chiste de siempre, bueno. Y sí, la gente está al tanto de la cuestión. Pasó lo mismo con películas que antes, ahora no es así, porque hay una ley en Quebec para poner subtítulos en Quebec de las películas extranjeras, ¿no? Imagínense una película norteamericana que nos llega doblada en Francia, que los norteamericanos hablan como franceses. Resulta pero sumamente raro y molesta mucho, ¿no? Y ahora todo lo que es películas tanto dobladas como subtituladas, todo eso se hace en Quebec con el vocabulario de Quebec,
tardan un poquito en salir, a veces tardan una semana más en salir, pero vale la pena, porque la gente quiere, como acá, ¿no? La gente quiere que el lenguaje le sea, no sea ajeno, ¿no? Eso quiere. Y dentro de esta misma cuestión, Francia tiene la pretensión de legislar sobre el francés de la misma manera que España tiene la pretensión de legislar sobre el castellano. No tienen que hacerlo, saben que son los mejores y chao. No, pero digo, así como nosotros recibimos, por ejemplo, un diccionario de la Real Academia, o como recibimos una gramática hecha por los Cervantes o la Real Academia, etcétera, etcétera, o un programa de aprendizaje de castellano y demás. ¿Qué es lo que pasa en relación con eso en Quebec, por ejemplo? O sea, ¿cómo reacciona la gente? Sí. Bueno, también hay diccionarios quebequenses y buenos, pero la referencia sigue siendo le Robert, ¿no? Se utiliza mucho también en Canadá, pero con diferencias, ¿no? Con lo que nosotros igual hacemos. O sea, pero no es un debate de todos los días así, ¿no? Pero también se habla, pero no en este momento, y no hay tanta polémica como lo que estás diciendo, ¿no? Sobre España. Pero somos más pequeños también. O sea, ustedes argentinos y América Latina tienen un número de gente que hace que tienen su potencia, que tienen su capacidad de resistencia, que tienen sus economías nacionales y continental también, ¿no? Que tienen mucha más potencia que nosotros, que somos 6 millones en hablar francés en América del Norte. No es nada, ¿no? Entonces, Francia tiene más poder para nosotros, supongo, que España para ustedes, ¿no? Bueno, una última pregunta tengo yo antes de pasar la palabra al público y es, ¿qué es esta locura de los argentinos ahora? ¿Cuál? De dedicarte a traducir argentino. Eso. Bueno, y a mí me gustan mucho los desafíos y las cosas difíciles de no ser imposibles, ¿no? Entonces, hace unos años me puse, porque cuando cursaba literatura hace bastante y estudiaba, sobre todo francés y demás, pero también un poco de castellano y lo dejé durante muchos años y después quise volver a trabajar el castellano y vino a Argentina, vine porque había un curso que seguí para intérpretes de conferencia, porque también algo de intérprete de conferencia y me gustó y me hice, muchos contactos acá. Y es otra cosa que empecé hace poco y estoy muy feliz. Ustedes tienen muchos autores muy buenos, contemporáneos y eso es un intercambio que me fascina. Bueno, ¿quién arranca? Gracias. Buenas necesitas. Me llama la atención lo de que no hay derechos de autor para el traductor, que justamente es algo que se está hablando mucho ahora acá y en otras partes creo también, ¿no? Que acá tampoco existe, pero se está impulsando una ley, incluso también nos enteramos hace poco en unas jornadas que en Francia existe o ya existe, creo, lo de traducteur en couverture, o sea, que poner el traductor en la tapa, ¿no? Entonces, piensa Canadá, o sea, en Canadá se piensa o está como debate en los círculos, no digo en la sociedad, pero en los círculos así de traductores, el tema de poner una ley o impulsar esto para proteger los derechos de autor del traductor. Sí, claro que lo hablamos desde hace mucho, ¿no? Lo que pasa, lo de la tapa, y hay algunas editoriales que van a poner en la tapa el nombre del traductor, pero son pocas.
algunos van a poner en la contratapa, pero pocos en la tapa, y es un debate que nosotros pedimos siempre que lo hagan, y no cuesta nada, y lo podrían hacer muy fácilmente, ¿no? Pero pocas editoriales lo hacen. Bueno, y hay que saber otra cosa más, que es que les dije que no son iguales los dos idiomas, tampoco son iguales los traductores. Te explico, es que sí que ganan lo mismo, o sea, el Conseil des Arts que les dije, que subvenciona la traducción, paga lo mismo, ya sea para traducir inglés, francés, inglés. Pero los que traducen del francés al inglés tienen como más privilegios, o sea, más frecuentemente aparece su nombre en la tapa, porque lo negocian y logran negociarlo. No, y hay algunos con mucha experiencia que logran también cobrar un poquito más. Nosotros, del inglés al francés, hay que olvidarse, es imposible, ¿no? O sea, el que empieza con su primera traducción gana lo mismo que el que hizo 1000, ¿no? Bueno, eso, entonces lo de la tapa es así, pero los del inglés se defienden un poco más, un poco mejor, ¿no? Y no hay solidaridad entre los traductores como para decir que todos se pongan a exigir algo al mismo tiempo. No lo van a hacer. Si yo digo quiero derechos, van a decir, bueno, muy bien, pero aquel no, y vamos a trabajar con él. No, es así. Entonces, con los derechos, en Francia hay una ley que el traductor es dueño, propietario de su texto, eso sí, y puede recibir derechos. Pero el libro tiene que venderse mucho, porque si la traducción costó $20,000 o euros, digamos, y pagan derechos después de agotarse eso, ¿no? O sea, el libro tendrá que vender millones de ejemplares. Puede pasar, pero no pasa mucho. Y con todos los libros que hicimos, que después se vendieron en Francia, ganamos plata con uno, que es un libro de Naomi Klein, ¿no? Y porque se vendió, pero muchísimo, ¿no? Con los demás es imposible, ¿no? Entonces, está el debate, o sea, la Asociación de Traductores Literarios lo va reclamando desde hace muchísimo, pero poco progreso hay, digamos. Claro, porque tal vez por este tema de que se paga mucho, entonces no quieren, a lo mejor prefieren eso y no quieren, bueno, ganarse unas ventas o, bueno, es una decisión. Bueno, si hay que elegir como traductor entre cobrar de entrada y cobrar derechos, obviamente yo voy a decir cobro inmediatamente, porque los libros, como dije, se venden poco, ¿sí? Entonces no se puede ganar plata. El mercado en francés es más pequeño, es más acotado que el de inglés. Entonces, claro, por eso, no. Entonces es eso, o sea, ganamos bien de entrada, pero después nada. Si se venden 5,000 ejemplares del libro, nada vas a tocar, ¿no? Y pasó alguna vez también que una traducción se vendió después en Francia y que hicieron cambios sin consultar. Y a veces parece que son horribles. No me pasó a mí, pero escuché, horrores, ¿no? Porque compran el texto y después hacen lo que quieran, ¿no? ¿Quién sigue? Hola, mi nombre es Tamara. Me resultó muy interesante lo que explicabas del bilingüismo, así que quisiera preguntarte con respecto a eso. ¿Cómo es? O sea, y dijiste que es muy pequeña la población que habla los dos idiomas. En un lapso de tiempo, o sea, ¿eso se va a mantener? ¿Vos lo ves como algo que se va a mantener o que va a ir desapareciendo? Eso es una pregunta. Y la segunda, ¿en las escuelas existe el bilingüismo, digamos, en las zonas donde se hablan los dos idiomas? Bueno, si eso va a durar, hace bastante que dura, ¿no? Hace unos siglos que dura y no parece agotarse, no parece la situación estable por lo menos. Porque a veces pasa en Luisiana, qué sé yo, que desapareció totalmente después el francés, ¿no? En algunos estados del noreste de Estados Unidos también, en Nueva Inglaterra, hubo muchos quebequenses que fueron a trabajar, ¿no? Y desapareció el idioma. En Quebec no creo que pase, pero fuera de Quebec sí.
Los bilingües después están en el norte de Ontario, que es la provincia de al lado, y bueno, van perdiendo un poquito de terreno, puede ser. Entonces, ahí no sé. Y bueno, en unas provincias marítimas también hay mucha francés, ¿no? O sea, mucho francés. Vamos a ver, pero yo soy una persona optimista, entonces yo pienso que sí, y sobre todo en Quebec y en Montreal, en Quebec y el 96% de la población solo habla francés, ¿no? Entonces, ahí se mantiene, obviamente, ¿no? Pero en Montreal es interesante porque están además los inmigrantes, ¿no? Entonces, un gran tema es que lo que va a pasar con los inmigrantes, qué lengua van a hablar, ¿no? Y tenemos ahora muchos inmigrantes que van a venir de Magreb, ¿no? Del norte de África, y son francófonos básicamente, hablan perfectamente francés, pero cuando llegan se enteran de que también habría que hablar inglés para trabajar en Montreal. Entonces, no es fácil, ¿no? El tema de ser a la vez país de acogida, ¿no? Ahora están viniendo los sirios, ¿qué va a pasar con los sirios, con los de Oriente Medio? Vamos a ver después, ¿no? Pero básicamente yo creo que eso se mantiene, ¿no? Y lo que veo con mis hijos, porque mis hijos desde el primer día yo les hablé en inglés y su padre en francés. Entonces crecieron así y no pueden decir cuál es su idioma materno. Tienen dos, no tienen uno, sino dos, de entrada, ¿no? Y ese creo que es el futuro de mi ciudad. Ya es su presente y más creo su futuro. Por eso me siento optimista, pero es mi carácter, ¿no? Soy así. En cuanto a lo que se enseña en la escuela, hay cursos del otro idioma, ¿no? Pero no son tan buenos, ¿no? No todos los profesores son nativos, no todos los programas son buenos y básicamente se aprende mejor fuera de la escuela. Y no se puede decir, y es una vergüenza, a mí me parece, porque en Cataluña, ¿no? En la escuela aprenden verdaderamente los dos idiomas y salen bilingües si no lo eran de entrada. En Canadá no es así. Unos sí, pero todos no, y a mí me parece muy mal. Entonces no sé qué tendremos que hacer para mejorar eso, pero algo habría que hacer. Gracias. ¿Quién más? Quería saber si las editoriales son distintas las que publican en francés y las que publican en inglés, supongo. Claramente, sí. ¿Y qué porcentaje traducen de otros idiomas? Porque parece como bastante endogámico, de francés, claro. inglés, francés. ¿Qué porcentaje hay de traducciones de, no sé, alemán, italiano, español, tanto en el área inglesa como en la zona francesa? Hay poca traducción desde otros idiomas porque lo que pasa es que no hay subsidios. Hay unos cuantos textos que con condiciones muy especiales puede pasar que haya un subsidio, pero no tanto. Y como dije, las editoriales son pequeñas, tienen poca plata, entonces no dan como para comprar, hacer traducciones sin subsidios, ¿no? Ese es el tema. Y tampoco, es una pena, tampoco nunca vamos a traducir en Canadá, qué sé yo, a Shakespeare, al Quijote. No vamos a poder hacerlo porque no son canadienses, no hay subsidios, ¿no? Es un privilegio que tienen ustedes, que pueden traducir textos de todas las épocas, las lenguas, y nosotros no. Lo nuestro es muy fuerte, pero lo nuestro es compacto, digamos, ¿no? Es una pequeña parte de lo que se puede hacer. Pero los lectores canadienses tienen acceso a libros extranjeros traducidos al inglés o al francés en otros lugares. Claro. O sea, sí, existe el acceso a la literatura de otros países. Obvio, pero pero no traducidos en acá. Francia, traducidos básicamente en Francia. Casi todo lo que se traduce de otros idiomas al francés se hace fuera de Quebec, ¿no? Es eso. Pero sí que todo viene. Claro. Sí, en las librerías está todo.
pero traducido en otra parte. Y la cuestión de los derechos de autor en la zona inglesa pasa lo mismo que en la zona francesa. Básicamente sí, pero como lo dije, tiene un poco más poder para negociar condiciones un poco mejores, pero nunca tantos tampoco, ¿no? Tiene un poco, algunos, los más prestigiosos, los más y conocidos, a veces negocian algo, pero les cuesta, un poco menos que a nosotros les cuesta, pero igual les cuesta. ¿Y existe una asociación de traductores? Sí, que es bilingüe, que tiene su sede en Montreal. Yo soy miembro, como muchos, lo somos, sí, pero intenta, ¿no? Pero no tiene poder, digamos, oficial, ¿no? Pero tiene un sitio web, hace encuentros, anima cosas, pero no tiene, no puede obtener mucho, o sea, puede recomendar, no puede exigir ni imponer nada. Un pequeño comentario. Yo soy médico pediatra y puse el comentario. En la pediatría occidental, probablemente el Canadá sea el país más avanzado en términos de integración de la multiculturalidad en los servicios de pediatría, así como los propios idiomas o los pueblos originarios de Canadá. Quizás eso sea el producto del bilingüismo, que ha promovido esta posibilidad de acercamiento a otras lenguas. Supongo que sí. Bueno, es lo nuestro desde siempre, ¿no? Entonces se tiene en cuenta. Puede ser. Es interesante lo que dice. Pero el multiculturalismo es otra cosa, ¿no? Que el bilingüismo. No, sí, que sí. a veces... No, usted lo sabe obviamente, pero quiero decir que hubo también debates sobre el tema, porque algunos dicen que sí, hay demasiado multiculturalismo, va a sufrir, va a pasar, se va a debilitar, ¿no? El bilingüismo, diciendo hay gente de muchas lenguas, muchas culturas y no solamente de dos. El inglés se mantiene solo, el francés no tanto, ¿no? Entonces, si hay más derechos, algunos dicen, para los demás, los inmigrantes, etc., al menos para los que solo hablan francés. Yo no veo las cosas así, pero es un tema a veces, ¿no? Hay resistencia al respecto. Y dos preguntas que olvidé hacerte antes. Una que tiene que ver sobre el estado actual de la literatura canadiense en lengua francesa. Sabemos francamente muy poco, lo que más sabemos en términos de traducciones tiene que ver con poesía, no tanto con narrativa ni con teatro. ¿Podés brevemente contar algo de qué es lo que está pasando ahora? ¿Es una buena época, por ejemplo, de la literatura canadiense francófona? No tanto como hace 10 o 15 años, diría yo. O sea, hay así, ¿no? Hay movimientos, ¿no? En las literaturas nacionales. Antes estábamos comentando la literatura francesa, ¿no? De Francia, de ahora, y no me parece tan buena como hace un rato. Me estoy haciendo vieja, puede ser, no sé. Pero a veces pasa así, pero hay jóvenes narradores, hay muchas editoriales nuevas, pequeñas. Yo pienso que eso es buena señal, ¿no? Que están pasando cosas, pero no sé, ahora formo parte del jurado de un premio. Estoy leyendo mucha literatura de este año, ¿no? Y bueno, más o menos, ¿no? No sé. Bueno, la otra pregunta es un poco paradójica porque tiene que ver con algo que aparentemente Canadá propone y que no lo cumple para sí misma. ¿Podés hablar un poco del centro de Banff? Ah, no. ¡Ah, sí! No, ¿qué quieres decir que no cumple? Bueno, vos decías recién que, por ejemplo, que normalmente no había tantos subsidios para traducir literatura que no fuera directamente del inglés al francés o del francés al inglés. Sin embargo, en Banff tengo entendido que vos podés ir a trabajar sobre autores. En Banff, sí. Sí, bueno, eso. A eso me sí. refería. Bueno, entiendo ahora la pregunta, sí. ¿Conocen el Centro de Traducción Literaria de Banff? ¿Sí? ¿Fuiste? No, lo conozco. Bueno, lo conozco. es muy interesante. Sí, es un programa que integra 3 países, Canadá, Estados Unidos y México, ¿no? Y cada año hay una estadía de 3 semanas para traductores
y van también algunos autores que están siendo traducidos, ¿no? Y están siendo traducidos y bueno, son unos 15 de muchos países y no se trata de lo que estamos comentando, de solamente inglés-francés, sino que uno de los 3 idiomas de los 3 países integrantes tiene que estar, ¿no? Pero después puede ser griego, español, puede ser japonés, inglés, lo que uno quiera. Y vienen traductores del mundo entero. Yo fui miembro del consejo que elegía a esta gente, lo hice durante 5 años, y les puedo decir que es algo súper dinámico, súper interesante, y que la gente después, hay muchos que dicen, cambió mi vida después de ir al programa, ¿no? Y es un encuentro que parece, bueno, muy enriquecedor, ¿no? Entonces, bueno, es eso. Entonces, fíjense que se hace cada año en junio. Recién va a empezar, pero la convocatoria se manda, qué sé yo, en enero, febrero, ¿no? Creo que 15 de febrero hay que integrar, que entregar la solicitud, algo así. Entonces, fíjense que es muy interesante. Paga la estadía, hay que encontrar el pasaje, ¿no? Uno tiene que pagar el pasaje, pero la estadía la pagan y es muy, muy interesante. Actualmente el centro de Banff lo está dirigiendo el poeta mexicano Pedro Serrano. Muy probablemente Pedro va a venir en algún momento del año a Buenos Aires, invitado por el club. Por supuesto que todo se lo va a pagar él. Para justamente explicar qué es Banff, quiénes pueden ir, cómo funciona, etcétera, etcétera. Lori estuvo en el consejo, hay un consejo que decide y elige todo lo demás, y que integran justamente estadounidenses, canadienses y mexicanos. Y bueno, este año le tocó una espalda mojada. Bueno, eso. ¿Algo más? ¿Alguien quiere decir algo más? Bueno, muchas gracias por haber estado, muchas gracias Lori. Gracias. Y bueno, vamos a